Estábamos en un punto bien interesante en el anterior segmento sobre el tema 125 años de la consagración de Venezuela al Santísimo Sacramento, acompañados del abogado y director de Agape, Roger Parra. Quedó por allí relatando el hecho histórico y decía cómo comenzó esa enemistad entre Guzmán Blanco y la Iglesia Católica de ese momento. Muy bien, el primer punto fue con un famoso personaje de la política caraqueña en aquel momento llamado Diego Bautista Urbaneja, muy amigo de Guzmán Blanco. Él era para la sazón el gobernador del Distrito Federal y acababa de enviudar. Entonces su esposa dejó una hija de su primer matrimonio, de tal manera que era hijastra, ¿verdad?, de Diego Bautista Urbaneja, y él quiso casarse con ella. Le pidió permiso al arzobispo de Caracas para ese momento, que era Monseñor Guevara y Lima, y el arzobispo le negó el permiso, lo que no era permitido de acuerdo a la ley canónica que ellos contrajeran matrimonio. Entonces él tuvo que irse a Curazao y allí se casó con esta joven, su hijastra, por otro rito religioso, y eso le enfadó mucho. Cuando Guzmán Blanco llega al poder, entonces ya hay como un antecedente, ¿verdad? Una fricción. Hay un quiebre allí. Sí, por la amistad íntima que le unía a Guzmán Blanco. Entonces, Guzmán Blanco, cuando es presidente, según los cronistas de la época, tenía mucho de megalómano, ¿verdad? Resaltaba mucho su ego. Y quiere celebrar su entrada triunfal a Caracas con una misa de Te Deum, ¿verdad?, que es pues de las cosas más hermosas, pero también más litúrgicas, de un protocolo litúrgico muy arraigado en nuestra religión, y el arzobispo le niega realizar ese Te Deum. Se intercambiaron correspondencias, en ambos casos fueron con lenguajes muy respetuosos, pero Guzmán Blanco consideró que él había sido ofendido. Se molestó tanto que ordenó la expulsión del arzobispo Guevara y Lima y le dio 24 horas para abandonar el país. Y él tuvo que irse a Trinidad, lo que hoy día es Trinidad y Tobago. Se fue inmediatamente. Entonces allí comienza toda una persecución contra la iglesia. Se cerraron seminarios, se expulsaron sacerdotes, órdenes religiosas, congregaciones religiosas. Que se fueran del país. A todas se les, bueno, no a todas, a casi todas se les ordenó que se fueran. Las cátedras de estudios de la religión que estaban en los seminarios fueron transferidas a las universidades. Y lo peor de todo es que Guzmán Blanco quiso crear una iglesia cismática, porque fue el pretexto que él tuvo para separarse del Vaticano. Y entonces en este intento de crear una nueva religión, una nueva iglesia cismática, repito, propuso que a los párrocos los nombraran los fieles. Los párrocos nombrasen a los obispos y el arzobispo fuese nombrado por el Congreso, porque él quería influir, ¿verdad?, en la persona que pudiese llegar a ser arzobispo. Y al padre Juan Bautista Castro le correspondió vivir ese momento. Vivió esa época, esa pobreza. Y en la capital. Esa injusticia social tan grande que había en la época. Y dados todos estos antecedentes, el padre Juan Bautista Castro tomó la iniciativa de que era un momento propicio por la crisis política, por la crisis económica y social que vivía el pueblo de Venezuela, de consagrar nuestro país al Santísimo Sacramento. El Santísimo de allí. Tomó la iniciativa. Y entonces el 2 de julio de 1899 se da la celebración central. Efectivamente el acto de consagración lo lee Monseñor Críspulo Uzcategui, quien era entonces el arzobispo de Caracas para ese momento. Para ese momento. Sí, señor. Y desde entonces Venezuela está consagrada al Santísimo Sacramento del altar. Adelante. Y esa es nuestra identidad, Aide, eso es lo que quiero decirte. La identidad venezolana es que le pertenecemos
a la Santa Eucaristía. Le pertenecemos a Jesús sacramentado. Él es nuestro Rey, Él es nuestro único Dios, Él es nuestro dueño. Y erróneamente hemos venido asignando algunos otros elementos identificatorios de nuestro gentilicio, pero que están equivocados. Que si la vino tinto, ¿no? Que si la cervecita polar, que si el país de las mujeres hermosas, que si el país de producción petrolero. No, señores, Venezuela le pertenece al Santísimo Sacramento del altar. Tenemos que rescatar nuestra identidad como hijos de Dios, porque en el corazón del hombre está siempre la sed de amar a Dios, de adorarlo. Y cualquier otro elemento distractor nos aparta del Señor. Venezuela tiene que comprender que tiene que volver a Dios, que muchos que están bautizados se han apartado de la iglesia. Por favor, reflexionemos, es hora de reflexión, de recapacitación. Tenemos que volver a la iglesia, tenemos que frecuentar los sacramentos, confesión, Santa Misa, comunión. Y les tengo una buena noticia a toda tu teleaudiencia. ¿Cuál? La confesión es gratis. La Santa Misa es gratis. La comunión es gratis. Señores, queridos hermanos venezolanos, los grandes tesoros de la iglesia se dan gratis porque el amor de Dios es gratis. Aprovechemos esta consagración para volver al Señor. Hay un video que vamos a estar colocando en pantalla de la Conferencia Episcopal Venezolana, invitando a toda esta celebración que inicia el 2 de julio y culmina en la misa dominical el 7 de julio. Vamos y volvemos con ustedes.